¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Javier Cruz y quiero agradecer a Auditul por permitirme estar aquí frente a todos ustedes y por exponerles esta temática que considero que realmente es interesante para todos los auditores, ¿no? Como son aquellos nuevos riesgos de la función de auditoría interna, desde la inteligencia artificial hasta la computación cuántica. ¿Por qué este título y por qué de alguna forma esta temática? Básicamente porque consideramos y considero que cada vez más los auditores están expuestos a nuevos riesgos, ¿no? Hemos visto en este caso como un riesgo emergente totalmente no planificado, como es la pandemia, realmente afectó no solo a las empresas, afectó a la sociedad y afectó al mundo, ¿no? Entonces, pensando un poco las cuestiones que un auditor debe tener en cuenta, ¿no? Y lo que debe de alguna manera analizar cuando realiza una auditoría, y viendo el caso específicamente del COVID-19, me pregunté si nosotros como tal podemos predecir el futuro. O sea, un auditor muchas veces lo que tiene es que, de alguna manera, establecer riesgos, ¿no? Muchos de esos riesgos a veces no son conocidos, muchos de esos riesgos a veces el auditor realmente no puede tener la dimensión del impacto. Muchas veces en un proceso de planificación de auditoría nosotros estimamos una serie de hechos que pueden ocurrir, muchas veces estimamos a futuro determinadas circunstancias, pero realmente no tenemos una bola de cristal con la cual nosotros podamos realmente decir qué es lo que va a suceder, ¿no? Y esto básicamente, cuando yo me puse a pensar en la temática de esta charla, me pregunté que realmente es difícil predecir el futuro desde nuestro presente. Y eso es básicamente lo que sucedió con el COVID-19. Muchos de los departamentos de auditoría establecieron un futuro probable de riesgos en base a un contexto presente. Muchas veces eso es lo que limita la capacidad de poder definir riesgos futuros. En un contexto actual, nosotros predecimos determinados riesgos en base a ese contexto actual. Por lo tanto, entonces, es realmente difícil predecir los riesgos futuros tomando como base el marco de riesgos actualmente existentes. Es decir, los riesgos que yo actualmente tengo en mi compañía muchas veces no van a ser los mismos riesgos que van a suceder de acá a 2, 3, 4, 5 años, porque la situación de mi compañía, la situación del contexto puede cambiar. Y por lo tanto, yo no puedo extrapolar una situación presente a una situación futura, porque en el medio hay hechos que muchas veces generan una disrupción, una interrupción. Hay un libro que se llama El Cisne Negro, que realmente nos comenta estas situaciones realmente disruptivas, de cosas que realmente nosotros nunca pudimos haber predicho, ¿no? Y básicamente está centralizado en que hasta el siglo XVIII toda la gente suponía que los cisnes eran blancos y nadie podía imaginar un cisne negro. Cuando realmente ocurrió esa situación, generó toda una serie de cuestiones que realmente no se podían predecir, porque uno tenía seteado su mente para una situación. Y cuando esa situación realmente no fue la que esperábamos, no estábamos preparados para la misma, ¿no? Y acá viene otro de los aspectos importantes que yo quiero destacar antes de empezar a hablar precisamente de la temática que les comenté. Y es que cuando nosotros establecemos riesgos, ¿no? Estamos viviendo en una sociedad, ¿no? En la cual hay determinadas situaciones que podemos decir que son una evolución y otras situaciones que son una disrupción. Es decir, hay muchos contextos y situaciones actuales, y esto se da mucho en la tecnología, en la cual ya no estamos hablando de una evolución de la tecnología, sino que estamos hablando de una disrupción. ¿Y qué es una disrupción? Una disrupción es una interrupción
es algo que venía sucediendo y ya no es así. Es totalmente distinto. Revisando algunas revistas que tenía, me pareció muy explicativo y gráfico esta revista, una revista muy interesante del año 1991, una revista muy interesante, muestra todos los avances, ¿no? Es una revista en la cual muchas veces nos trata de mostrar qué va a pasar de acá a 5 años y nos señalan todas aquellas cuestiones científicas y tecnológicas que a nosotros nos gustaba ver por decir, wow, en 5 años esto va a ser así. Y una de las cuestiones que presentaba era, por ejemplo, esta máquina, ¿no? Esta grabadora, que en realidad lo que hacía era tener como 8 o 9 cassettes en línea, lo que nos permitía a nosotros grabar de una manera muchísimo mayor una gran capacidad de grabación. ¿Por qué? Porque teníamos como 6 o 7 cassettes en línea. Ahora, perfecto, esto fue en 1991. 5 años después apareció el CD. 5 años después, esto que yo miraba y decía, wow, qué futurista que es, hacia ahí vamos, no fuimos hacia ahí. Esa línea de tiempo, esa línea de evolución se cortó. Y directamente, en vez de tener 6 o 7 cassettes en línea, teníamos un CD que ya era lo mismo, ¿no? Y nadie, ni yo mismo, me hubiera puesto a pensar que en 6 o en 5 años o en 4 años, en vez de tener esta máquina que yo la veía muy futurista, lo que teníamos realmente era simplemente este disquete, este CD, ¿no? Por lo tanto, realmente, esto que nosotros vemos acá son cuestiones, son disrupciones tecnológicas que muchas veces nosotros no podemos predecir. Y por eso es que creo que acá, como este punto de seteo o de inicio de nuestro análisis, tenemos que definir el concepto de evolución y el concepto de disrupción. Evolución es, por ejemplo, si nosotros hubiéramos pensado que en el siglo XVIII, cuando hacíamos velas, ahora nosotros teníamos velas y nos iluminábamos con velas, muchas más desarrolladas. Pero eso no sucedió. Vino la luz eléctrica y quien de alguna manera planificó que las ciudades del siglo XX iban a estar todas iluminadas con velas, no se imaginó que después vendría la energía eléctrica. Y esto que generó, obviamente, una serie de ventajas. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que también generan riesgos, ¿no? Los riesgos, las ventajas y los riesgos van a la par. Las tecnologías generan ventajas que obviamente las empresas y las personas se apalancan en pos de la eficiencia, pero también generan riesgos, ¿no? Entonces, quedémonos acá con el pensamiento de que muchas veces cuando nosotros evaluamos riesgos, a veces tendemos a evaluar riesgos en base a una situación existente y que muchas veces esa situación existente no nos permite a mí y a todos definir realmente otro tipo de riesgos que realmente no vamos a poder definir, ponderar, porque realmente estamos seteados y pensando en una situación que es lo que nosotros estamos viviendo ahora. El COVID-19, si en los departamentos de auditoría al 1 de enero del 2020 le exigían hacer un análisis de riesgo y un mapeo de riesgos de la organización, ninguna organización seguramente habrá pensado que 6 meses después prácticamente las empresas estaban tratando de sobrevivir, ¿no? Porque ya no era una cuestión de simplemente no tener ganancias, sino de sobrevivir, ¿no? Entonces es importante la gestión de riesgos, que de alguna forma nosotros tengamos en cuenta todos los riesgos que son emergentes y que son aquellos riesgos que realmente nosotros no podemos definir en un principio. Entonces tenemos que estar atentos a esto. Y la tecnología y la situación que nosotros estamos viviendo en el presente nos está llevando a una situación de disrupción de tecnologías que son totalmente diferentes a lo que nosotros pensamos y por lo tanto nos está llevando a riesgos que son totalmente diferentes a los que nosotros estamos pensando, ¿no? Y si vamos en un marco temporal, para ubicarnos un poco en dónde estamos ahora parados, simplemente en este slide lo que van a ver es una
descripción un poco de las distintas revoluciones industriales que se dieron en el mundo, ¿no? Y que básicamente, y lo que todos los especialistas dicen, es que actualmente estamos transitando por lo que es una cuarta revolución industrial. Pero vayamos a la primera, ¿no? Vayamos ahí por 1780 y pico, en la cual la primera revolución industrial fue básicamente de energía, de agua y vapor, de grandes máquinas, telares, trenes a vapor, que empezaron a generar eficiencia en las operaciones, ¿no? Vamos a una segunda revolución industrial en la cual se perfecciona esa tecnología, se permite hacer una producción en masa y se incluye la energía eléctrica. Energía eléctrica como gran elemento que permite motorizar máquinas que permiten entonces producir en masa, ¿no? Ahí por el año 1969 tenemos una tercera revolución industrial en la cual aquí ya vemos que la tecnología empieza a ser partícipe, ¿no? con grandes computadores que de alguna forma empiezan a automatizar procesos o por lo menos empiezan a complementar procesos que realizaba el ser humano, es decir, que los sistemas de información ya empiezan a ser parte de las operaciones regulares de una empresa y de la vida diaria de una organización. Y estamos parados ahora, en el año 2020-2021, con la cuarta revolución industrial, en la cual es una revolución básicamente orientada desde lo físico a lo virtual. Tenemos un montón de negocios que ya son virtuales. Tenemos un montón de tecnologías que ya se están incorporando a las organizaciones. Y tenemos tecnologías que de alguna forma intentan replicar el comportamiento y el pensamiento humano. Y que muchas de esas tecnologías, ya para ciertas actividades repetitivas, empiezan a ayudarnos y empiezan a reemplazarnos, ¿no? Entonces acá vemos ya como la tecnología empieza a introducirse en las actividades que realiza el hombre y empieza a reemplazar el hombre en esas actividades específicas. Y entonces estas tecnologías que podemos estar diciendo, y después vamos a verlo en profundidad, inteligencia artificial, Robotic Process Automation, RPA, Machine Learning, o sea, todos esos conjuntos de palabras que nosotros si googleamos cada vez más nos damos cuenta que están presentes en el jergo, en las palabras que nosotros utilizamos, nos generan un gran dilema, porque como yo les comenté, toda tecnología trae ventajas, o sea, la mayoría de las tecnologías obviamente apalancan la eficiencia y por eso se buscan, pero también generan riesgos. Estamos hablando en que cada vez más estas tecnologías son disruptivas, por lo tanto, yo no puedo realmente poder dimensionar el impacto real que tienen. ¿Por qué? Porque son tecnologías que aparecieron de la nada. Es un camino que realmente no exploramos. Y entonces, como es un camino que todavía no exploramos, tenemos que explorarlo. Y no sabemos realmente qué nos podemos encontrar. Entonces acá yo me quedo con una frase que una vez vi y que realmente refleja un poco la incertidumbre en que vivimos todos y que vivimos los auditores. Estamos acostumbrados a gestionar y a convivir con riesgos. Y es que los riesgos y el potencial disruptivo de la tecnología pueden por primera vez en su historia superar la capacidad de la industria para gestionarlos. ¿Eso qué significa? Que estamos en un umbral en el cual los riesgos generados por este tipo de tecnologías han aparecido, son tan complejos, aparecen y nosotros no podemos dimensionarlos y por lo tanto no podemos establecer mecanismos para gestionarlos, ¿no? O sea, no podemos establecer controles, no podemos establecer determinados controles para tratar de alguna manera de gestionar y de mitigar esos riesgos que están apareciendo. Peor aún, hay muchos riesgos que realmente ni siquiera todavía entendemos su impacto y por lo tanto menos podemos entonces gestionarlo, ¿no? Y acá hablando de la inteligencia artificial, hablando un poco de Machine Learning, de RPA, estamos viendo cómo, por ejemplo, hablamos de que determinados empleos de acá a 5 años no van a poder o no van a existir. ¿Eso qué significa? Eso significa que la tecnología va a estar suplantando esos empleos.
Estamos hablando de RPA, de Robotic Process Automation, como una tecnología que va a permitir que determinadas tareas repetitivas sean realizadas por computadoras, por software y por lo tanto que los hombres no realicen esas tareas. Y vamos a tener entonces que pensar en reconvertir la fuerza de trabajo para ver qué hacen estas personas. Y estamos viendo ya tecnologías más disruptivas, o sea, lo que de alguna forma hace 20, 30 años era ciencia ficción, como hablar, por ejemplo, de la computación cuántica, es decir, de un tipo de procesamiento apartado de lo que es el chip de silicio y que utiliza en este caso los principios de la física cuántica para procesar información, algo que en 20 años lo podríamos estar viendo atrás, lo veíamos en la Guerra de las Galaxias o en alguna película futurista, realmente es presente. Realmente ya existen empresas como Google y otras que están trabajando en la computación cuántica, es decir, que están trabajando en la posibilidad de computadores que puedan tener una capacidad de procesamiento muchísimo mayor de lo que conocemos hasta el presente. Y eso obviamente es una ventaja, pero también, como yo les digo, es una disrupción y no sabemos todavía el impacto y los riesgos que puede traer asociado esas nuevas tecnologías. Todo eso es lo que actualmente nosotros estamos conviviendo y nosotros como auditores estamos viendo que esa tecnología nos empieza a impactar. O sea que no estamos hablando de una película que estamos viendo en el cine y que realmente nos vamos del cine y bueno, fue algo futuro, sino que las empresas cada vez más están pensando y adoptando de forma gradual este tipo de tecnologías, ¿no? ¿Y por qué nos impacta, ¿no? ¿Por qué nos van a impactar a nosotros como auditores? Pensemos en esto, pensemos en este gráfico de evolución, ¿no? Que nos hace de alguna manera entender por qué las empresas adoptan la tecnología. El primer punto fundamental es que las nuevas tecnologías impactan en la eficiencia de los negocios. Por lo tanto, serán rápidamente adoptadas. Es decir, si yo tengo una tecnología que me va a impactar en mi negocio, redundando en eficiencia, es una razón más que valedera para que la adopte. Si a su vez tengo que esta tecnología de manera gradual se va abaratando, como por ejemplo ha sucedido con los software de RPA, que hay software cada vez más baratos, obviamente es un estímulo mayor para las empresas para adoptarlo. Entonces, si logro con una tecnología tener eficiencia, si logro que esa tecnología de forma gradual se vaya abaratando, obviamente las compañías tienen mayor incentivo para adoptarlas. Como segundo paso, las nuevas tecnologías generan beneficios, que es lo que dijimos anteriormente, pero también llevan riesgos, y esto es lo importante. O sea, las tecnologías que están adoptando las organizaciones tienden a la eficiencia, tienden a mejorar los procesos y las actividades de la organización, pero que realmente también generan riesgos. Riesgos que todavía no podemos mensurar, es decir, no podemos definir. Estamos en esa autopista en la cual la acabamos de tomar, ¿no? No es la autopista que nosotros ya sabíamos que teníamos que doblar a la derecha, después a la izquierda, que había un árbol y cuidado con el árbol y con el pozo. No tenemos idea de eso. Y eso es precisamente el desafío. Las nuevas tecnologías impactan directamente en los procesos de negocios y en sus operaciones. Si estamos hablando que estamos adquiriendo tecnología para aumentar la eficiencia de nuestras organizaciones, esa tecnología va a estar en el día a día en las operaciones de esa compañía. Si nosotros como auditores tenemos que auditar una compañía, entonces nos vamos a encontrar que esa compañía tiene determinados procesos de negocios impactados por estas tecnologías nuevas. Y acá viene lo importante, que es los auditores, entre otros aspectos, son responsables de auditar los procesos de negocios de estas compañías. Es decir, que yo, como auditor, al final del día voy a tener la responsabilidad de auditar el proceso de negocios de una compañía que está impactada por estas nuevas tecnologías. Por lo tanto, en este ciclo, ¿no?, de evolución, yo como auditor, lamentablemente, voy a tener que estar capacitado para conocer estas tecnologías y para poder auditarlas. ¿Por qué? Porque las voy a tener presentes
en las organizaciones en las cuales yo voy a estar auditando, ¿no? Entonces, estamos hablando de distintos tipos de tecnologías que podemos considerar disruptivas, podemos considerar tecnologías que están impactando en las organizaciones y que eran tecnologías que hace 5 años atrás, sinceramente, yo no podía dimensionar que podían existir y no podía dimensionar los efectos que podían tener en las organizaciones, ¿no? Y esto es lo que es la automatización, ¿no? Una de las tecnologías disruptivas que están dando origen a esta cuarta revolución industrial es la automatización. ¿Y qué podemos entender por automatización? O por lo menos, ¿qué podemos entender de los elementos que constituyen parte de lo que estamos llamando automatización? Básicamente, cuando hablamos de automatización, vamos a estar hablando de RPA, que ahora en un próximo slide lo vamos a estar viendo. Vamos a estar hablando de inteligencia artificial, vamos a estar hablando del concepto de inteligencia cognitiva y después vamos a estar hablando de otros tipos de tecnologías complementarias, ¿no? Pero si empezamos básicamente por una tecnología de automatización básica que ya está siendo aplicada en muchas organizaciones, que es muy eficiente, que permite realmente abaratar costos y que está generando reemplazo de personal dentro de las organizaciones, es RPA, que es Robotic Process Automation, que es una forma de automatización de procesos que replican las acciones del ser humano, interactuando con una interfaz, en este caso de usuario, hacia el sistema. El robot de software opera en la interfaz de usuario de la misma manera que un ser humano y básicamente son utilizados para procesos altamente repetitivos. ¿Eso qué significa? Eso significa que yo tengo un software que va a permitir replicar acciones similares a lo que hace un humano. Acciones que tienen que ser repetitivas, acciones que realmente no tienen que variar. No tiene que haber juicio al momento de realizarlas, porque si hay juicio no sirve RPA. Pero si por alguna razón, imaginémonos, yo tengo un proceso de conciliación bancaria, en ese proceso de conciliación, yo todos los días tengo que ir a una determinada página de un banco, entrar, tomar un archivo, bajarlo a un directorio, abrirlo en un Excel, ponerle columnas, multiplicar o hacer una determinada operación, volver a cerrar el archivo y volver a subir el archivo a un determinado sitio, y eso lo tengo que estar haciendo exactamente las mismas veces todos los días. Bueno, esa es una tecnología que fácilmente se estandariza. Es una tecnología, es una actividad repetitiva que puede ser manejada a través de RPA. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es que estamos hablando de un software que va a estar realizando esta actividad las 24 horas del día. Yo recuerdo, por ejemplo, en una de las empresas que trabajé, en las cuales una de las actividades que tenían que hacer era revisar un proceso de conciliación bancaria para el cual teníamos que acceder a un determinado sitio. Una vez que accedíamos a ese sitio, teníamos que bajar el archivo, teníamos que abrirlo, teníamos que hacer una serie de operaciones muy repetitivas para finalmente sacar una conclusión. Eso llevaba 5 días de una persona que de 9 de la mañana a 18 horas hacía lo mismo. Cuando implementamos RPA en este proceso, ese proceso se redujo a 2 días, ¿no? Esa persona que durante 5 días estaba haciendo esta actividad repetitiva pudo ser reenfocada a una tarea muchísimo más provechosa en la cual podíamos aprovechar más su capacidad y su juicio crítico en vez de estar haciendo una tarea muy repetitiva. Pero esto es algo que ya está impactando en las organizaciones. ¿Y cuál es el desafío del auditor? Y el auditor en este caso, cuando vaya a ver y preguntar, bueno, ¿quién es el que hace las conciliaciones bancarias? Y no le van a señalar a una persona, ¿no? Le van a decir, ahí está, esa computadora tiene un software de RPA que está haciendo la conciliación bancaria. Y bueno, ¿cómo lo audito? ¿Cómo me aseguro que realmente ese software esté realizando las tareas como corresponden? Porque no me puedo imaginar yo que porque lo haga un software lo va a estar haciendo bien, porque ese software fue de alguna manera instalado
fue parametrizado, fue construido por una persona. Por lo tanto, tengo que asegurarme que ese software que está haciendo esa tarea realmente lo está haciendo bien. Pero el desafío acá es yo, como auditor, cómo encaro ese proceso, que ya no es un relevamiento, como anteriormente hacía, sino que voy a tener que estar viendo un sistema que es el que está ejecutando una tarea. Si vamos a una automatización más compleja, ¿no? Es decir, que requiere realmente un estadio de evolución mucho más grande, estamos en el término de inteligencia artificial. Inteligencia artificial es un término que se acuñó ahí por el año 1950 y en su aceptación más amplia se define como los sistemas informáticos que pueden percibir su entorno, pensar, aprender y actuar en respuesta a lo que detectan y a sus objetivos. Es decir, acá hay un concepto fundamental, ¿no? Y que precisamente es el concepto de inteligencia, es que los seres humanos perciben su entorno. Es decir, nosotros sabemos que existimos, sabemos que somos nosotros y que tenemos un entorno y que somos parte de ese entorno. Ese concepto de autopercibirnos y saber que estamos formando un entorno es precisamente uno de los elementos fundamentales de la inteligencia que no cualquier elemento animal o insecto que vive en la Tierra lo tiene, ¿no? Y que el ser humano lo tiene. Pensar que hay un software que puede hacer esto, que puede percibir el entorno y en función de ese entorno interactuar y reaccionar, es lo que precisamente nosotros consideramos inteligencia artificial. Y entonces acá, habiendo visto lo que es RPA, que es más que nada procesamiento repetitivo, lo que es inteligencia artificial, que ya es presuponer que un determinado software tiene la capacidad de autopercibir y de reaccionar y de tomar acciones en función del entorno, tenemos varias definiciones que hemos escuchado y es preciso de alguna manera diferenciar, ¿no? ¿Qué es lo que es inteligencia artificial, lo que es machine learning y lo que es inteligencia cognitiva, que de alguna manera forman parte del mismo paquete de automatización, pero no son lo mismo, ¿no? Primero vamos a ver lo que es inteligencia cognitiva, ¿no? La inteligencia cognitiva utiliza los principios de la inteligencia artificial, del aprendizaje automático, pero necesita en algún momento del proceso la participación humana. Es decir, que el software, la computadora y el humano se complementan en la acción, ¿no? Entonces, eso es lo que definimos como inteligencia cognitiva. La inteligencia artificial es el concepto de máquinas que pueden realizar tareas de una manera que podríamos considerar inteligente, es decir, que acá, como vimos, autoperciben el entorno, reaccionan a ese entorno y realizan tareas, generan actividades, tienen una entrada y en base a esa entrada generan una respuesta a esos estímulos que generan. Y por último, tenemos el concepto de machine learning. El concepto de machine learning es el de aprendizaje automático, ¿no? Y en el cual podemos estar considerando que es de alguna manera, un subconjunto de lo que es la inteligencia artificial, en la que las máquinas, en este caso, aprenden en función de resultados. Es decir, en función de cómo se van comportando a lo largo de una serie de iteraciones, aprenden y lo hacen mejor. Yo recuerdo que en un máster que yo cursé, yo tenía un compañero que era ingeniero en software y que había desarrollado un programa en la cual tenía un puntito rojo que tenía delimitado como si fuera una mesa, y ese puntito rojo al principio se caía, es decir, traspasaba los límites de esa mesa, pero si uno se iba a dormir a lo mejor y cuando se despertaba el otro día, después de 8 horas, uno veía como ese puntito rojo ya no se caía. Ya sabía que si llegaba a un determinado límite, no tenía que sobrepasarlo, porque si no se caía, y entonces uno ya veía como ese puntito rojo se movía en torno al contorno de esa mesa. Es decir, que había aprendido, o sea, en base a las iteraciones que había tenido, en algún momento se había dado cuenta que no tenía que traspasarlo, y así sucesivamente hasta que finalmente veíamos que terminaba bordeando todo el contorno y que no se caía. Eso es entonces machine learning, ¿no? Que es una subdivisión
¿no? Un subconjunto de lo que nosotros podríamos decir que es la inteligencia artificial. Entonces tenemos estos tres conceptos. Inteligencia cognitiva, que es inteligencia artificial más participación humana. Inteligencia artificial, como conocemos, es decir, la capacidad de una computadora, de un software, de percibir el entorno, de reaccionar y de realizar comportamientos en función a ese entorno. Y Machine Learning, en el cual, en base al aprendizaje que ese sistema tiene, mejora su performance, ¿no? Es decir, y esto puede estar dado, por ejemplo, en una tarea, ¿no? En base a ir viendo de qué forma se puede realizar la tarea, en algún momento termina mejorando sus tiempos de respuesta precisamente porque aprendió de cómo lo hizo. Y si de alguna manera lo podía hacer mejor, lo va a hacer mejor. Y cuando lo pueda mejorar, lo va a hacer mejor y así sucesivamente va aprendiendo para realizar las cosas o lo que tenga que hacer de una manera más eficiente, ¿no? Y entonces acá vamos a lo que nos habíamos o había comentado al principio. ¿Por qué las empresas van a aplicar automatización? ¿Por qué las empresas van a estar aplicando estas nuevas tecnologías? ¿Y por qué, de alguna forma, pueden ayudarlos en la eficiencia de sus operaciones? Y acá tenemos un gráfico, en este caso hecho por PwC, que nos da una indicación de cuán permeables son las organizaciones a estas nuevas tecnologías, ¿no? Y en base al análisis que se hicieron de una X cantidad de empresas relevantes de varios países del mundo, se llegó a la conclusión de que el 43% de los procesos de una compañía son procesos realmente repetitivos y que son susceptibles a ser impactados por RPA, son susceptibles de ser impactados por esta tecnología de Robotic Process Automation. ¿Eso qué significa? Eso significa que para nosotros como auditores podemos estar teniendo un 43% de los procesos de negocio que tenemos que auditar que en algún momento nos vamos a encontrar con algún tipo de tecnología RPA que vamos a tener que auditar. El 33%, ¿no? Es decir, un porcentaje un poco menor, puede ser de alguna manera automatizado a través de la utilización de inteligencia cognitiva o de automatización cognitiva. Recuerden, la automatización cognitiva es la utilización de inteligencia artificial más el componente humano. O sea, se requiere que en algún momento el ser humano participe en ese proceso. Si entonces vemos que una parte, un 43% de las operaciones de una compañía pueden ser impactadas por RPA, que otro 33% de alguna manera podrían ser impactadas por inteligencia o por automatización cognitiva, estamos viendo que el 76% de los procesos de una compañía de alguna manera van a estar impactados por este tipo de tecnología. De acá al futuro, ¿no? Obviamente hay empresas que son pioneras y que están de alguna forma incorporando esta tecnología, pero el resto de las empresas, en la medida que esta tecnología se abarate y que sea más accesible, obviamente van a ir por ese camino. Y nosotros como auditores, entonces, cada vez más nos vamos a encontrar con el dilema de qué hacer con estas empresas en las cuales la tecnología, la automatización, ha impactado en los procesos de negocios de los cuales nosotros estamos auditando, ¿no? Entonces, pensando en esta realidad, veamos algunos de los aspectos básicos, ¿no?, de introducción de que nosotros como auditores deberíamos tener en cuenta en todos los aspectos relacionados con automatización y con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque estamos viendo que de acá a muy poco tiempo vamos a tener organizaciones impactadas por esta tecnología. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta, no? Primero, la construcción de un sistema de inteligencia artificial se hace a través de algoritmos, ¿no? Los algoritmos son el corazón del funcionamiento de la inteligencia artificial. Los algoritmos son programas que permiten o de alguna manera hacen que un sistema se comporte de una determinada forma. Son como una especie de neuronas o cerebro que les dan vida a la inteligencia artificial, que la permiten evolucionar y que permiten y definen el comportamiento, ¿no? Entonces, esto es importante, el concepto de algoritmo. Los algoritmos pueden tener sesgos en su construcción.
¿Y a qué me refiero con sesgos? Bueno, vamos a ir a la definición de diccionario de lo que es un sesgo algorítmico. Un sesgo algorítmico ocurre cuando un sistema refleja los valores de los humanos que están implicados en la codificación y recolección de datos usados para entrenar el algoritmo. ¿Eso qué significa? Los algoritmos son construidos por humanos. Los humanos pueden tener sesgos, pueden tener vicios, pueden tener determinadas desviaciones. Por lo tanto, presuponer que un sistema de inteligencia artificial es etéreo, es justo y se comporta de una manera totalmente pura, no es así, porque está construido por humanos. Y los humanos tienen sesgos, tienen percepciones de la realidad que muchas veces no son las que corresponden, o simplemente son percepciones, ¿no? Y entonces el sistema de inteligencia artificial va a estar afectado por esas percepciones de los humanos que construyeron ese sistema. Entonces, si nosotros vemos que un proceso está impactado por inteligencia artificial, no podemos presuponer que el proceso es puro, es perfecto, sino que tenemos que tener en cuenta que puede tener sesgos, que quien construyó o quienes construyeron ese programa de inteligencia artificial también tienen percepciones de la realidad que no necesariamente pueden ser las adecuadas. Otro aspecto importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la información de entrada utilizada por los sistemas de aprendizaje automático puede tener sesgos. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el concepto de Machine Learning, aprende en función a todo lo que va recibiendo. Pero un concepto importante acá es qué recibe, ¿no? Muchas veces habrán escuchado que si entra basura, sale basura. Bueno, ese concepto es aplicable para lo que es inteligencia artificial. Si los datos realmente no son chequeados, no son consistentes, la salida realmente no va a ser lo que nosotros esperamos. Entonces también hay que tener mucho cuidado al momento de toda la información que se le da a un sistema de inteligencia para que pueda de alguna forma tomar acciones al respecto, ¿no? Y el otro tema también importante que hay que tener en cuenta es una apropiada función de gobernanza. Nos estamos dando cuenta que inteligencia artificial y la implementación de un modelo de automatización en una organización es algo complejo. Entonces tenemos que tener reglas, tenemos que tener controles, tenemos que tener mecanismos que realmente regulen la implementación. Entonces tenemos que tener una función de gobernanza, tenemos que tener una serie de mecanismos que realmente aseguren que al momento en que esa automatización es aplicada en los procesos de negocios de una organización, realmente se hayan seguido todos los pasos necesarios para asegurarme que el sistema va a funcionar como realmente esperamos que funcione. Entonces, esto tampoco nos olvidemos, que si vamos a estar implementando un modelo de automatización, tenemos que estar también implementando un modelo de gobernanza y nosotros como auditores vamos a tener que asegurarnos que ese modelo de gobernanza cumple todos los requisitos fundamentales para que finalmente esa automatización sea hecha de forma apropiada, ¿no? Entonces estamos en el primer punto, ¿no? Que es el sesgo. Dijimos que sesgo es precisamente esa percepción que muchas veces se tiene y que no tiene que ser la realidad. Y hemos visto ya que hay determinados procesos de negocios que ya han empezado a utilizar inteligencia artificial para precisamente trabajar. Y acá es donde empezamos a darnos cuenta, y esto ya ocurre, en que los sistemas de inteligencia artificial muchas veces nos hemos dado cuenta que tienen sesgos. Hay sistemas de inteligencia artificial que se están utilizando ya en la justicia. Si ustedes habrán visto, hay sistemas de inteligencia artificial que hacen reconocimiento facial de determinadas personas, que hacen el reconocimiento de si una persona realmente puede ser sospechosa de algún delito o no. Muchas veces hacen el reconocimiento de imágenes para catalogar las imágenes. En eso, realmente, los sistemas de inteligencia artificial ya se están utilizando. Y ahí es como nos estamos dando cuenta cada vez más de que muchas veces existen sesgos, ¿no? En un ejemplo que en el diario ABC de Madrid surgió, era básicamente un sistema de inteligencia artificial
en el cual era un reconocimiento facial y un reconocimiento de imágenes. Ahora bien, si yo ponía una persona, ¿no?, con un taladro, ¿no?, siendo mujer o varón, el sistema de inteligencia artificial tendía a catalogar a esa persona como que era un hombre. Ahora bien, si le ponía un secador de pelo, tendía a interpretar que era una mujer. Pese a que, a lo mejor, quien estaba usando el secador de pelo era un hombre y quien estaba usando el taladro era una mujer. Entonces, ahí tenemos un sesgo, ahí tenemos una alimentación de conceptos que se le dieron a la inteligencia artificial en la cual ya tiene incorporado de que una persona, si usa un taladro, tiene que ser un hombre, porque en la mayoría de las veces y de la información que se le proveyó, los que usan un taladro son hombres, cuando no es así, y cuando una mujer puede utilizar perfectamente un taladro para trabajar en su casa, y lo opuesto es válido, y cuando un hombre precisamente puede usar el secador de pelo, y no necesariamente tengo que interpretar que es una mujer porque usa secador de pelo. Entonces, acá tenemos determinados sesgos, ¿no?, que se dan, que ya se están dando, como por ejemplo aquellos sesgos en que personas de color en determinados momentos eran reconocidos a lo mejor como animales, como un gorila, cuando en realidad vemos que ese sesgo de percepción realmente es muy preocupante, y por eso es que nosotros decimos que un sistema de inteligencia artificial no es perfecto per se. Que lo apliquemos no significa que va a ser lo mejor posible, y que estemos atentos en que muchas de las cuestiones pueden estar sesgadas. Hay muchos sistemas de inteligencia artificial o algoritmos que se están utilizando para, por ejemplo, determinar la capacidad crediticia de las personas. Ahora bien, en la Unión Europea, en uno de los países, uno de estos sistemas, lo que terminaba siendo era personas que tenían un ingreso menor, terminaba no asignando el crédito porque presuponía que no lo iban a pagar, cuando en realidad no tiene nada que ver la capacidad económica con que pague el crédito o no. Entonces, percibir o definir si una persona va a tener un crédito por esa cuestión es tener un sesgo importante, y obviamente está impactando en la vida de esa persona que necesita el crédito y que seguramente a lo mejor gana menos que otra, pero que no implica que porque gana menos no va a pagar ese crédito, y tampoco implica que una persona que gane mucho más tampoco pague el crédito, porque a lo mejor hasta no lo va a pagar. Entonces, no son cuestiones que realmente impactan en esas decisiones. Y eso es lo que cada vez más los sistemas de inteligencia artificial están incorporándose en esas decisiones. Y por lo tanto, ahí es donde tenemos que tener en cuenta esto, el sesgo algorítmico, la percepción que incorpora el ser humano y que se la transmite al algoritmo, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta con respecto al sesgo algorítmico? Primero, la entrada de basura, como yo les comentaba, genera salida de basura. ¿Y eso qué significa? Bueno, ¿cómo nos aseguramos que la información que ingresa para nuestros sistemas de aprendizaje automático es correcta? ¿Cómo nos aseguramos de que si se realizó una limpieza de datos para su ingreso, no se quitaron datos importantes? Entonces, eso es cuestión muy importante tener en cuenta por el auditor. Los datos que está tomando la inteligencia artificial, que finalmente después van a realimentar sus decisiones, y que si esos datos realmente son ciertos, son exactos, son consistentes. El segundo tema, también a plantearnos con respecto a sesgos algorítmicos, es la entrada de datos. Dado que la recopilación, limpieza y procesamiento de datos muchas veces es costosa, los científicos lo que hacen con los datos es reutilizar los datos existentes a los fines de suplir los faltantes. ¿Eso qué significa y por qué pongo el ejemplo de Jurassic Park? Si ustedes recuerdan Jurassic Park, en algunos de ellos decían que parte del ADN de los dinosaurios no lo conocían, y entonces lo que hicieron es meter cadenas de ADN de reptiles que suponían que eran más o menos parecidas, cosa que después al final resultó que muchas veces no era realmente así. Con los datos es lo mismo. Muchas veces yo no puedo tener una gran cantidad de datos que me permitirían a mi sistema realmente poder alimentarse de una gran base de información para poder tomar decisiones, y lo que hago es extrapolar esos datos y presuponer
que si determinados datos se dieron en el año 2018 y 2019, puedo presuponer que se pueden estar dando en 2017, 2016 y 2015. ¿Por qué? Porque tal vez esos datos no los tengo que buscar y termino extrapolando esa información para tener un set de datos de 5 años. Y eso hay que ver si realmente es así. No necesariamente presuponiendo que un determinado volumen de datos puede ser extrapolable a otro volumen de datos, porque esos datos después van a terminar alimentando a nuestro sistema de inteligencia artificial. Los sesgos de datos. Básicamente debemos garantizar que todas las poblaciones representativas existen en la frecuencia adecuada para garantizar una salida correcta y consistente. Un ejemplo, bueno, modelos para la detección de enfermedades pueden tener un sesgo desconocido contra las mujeres si solo contienen resultados de resonancia magnética de hombres de una determinada región. Entonces, de vuelta, cuando yo me aseguro que estoy analizando y haciendo una determinada acción, tengo que garantizar que todas las poblaciones están contempladas dentro de esa información. ¿Por qué? Porque si no tengo todas las poblaciones incorporadas, puedo tener un sesgo, terminar generando decisiones que realmente están presupuestas para un determinado comportamiento que no es el universo, que no es realmente la variedad de información y de hechos que pudieran darse. Entonces, esto también es importante a tener en cuenta. Y por último, y algo muy importante, estamos hablando de datos. Estamos hablando de, tenemos datos de ingreso, cómo extrapolamos los datos, cómo nos aseguramos que los datos sean ciertos. Entonces tenemos acá también un problema de salvaguarda de datos. O sea, ¿cómo nos aseguramos que entre esa gran volumen de datos, las personas solo acceden a lo que realmente necesitan? ¿Cómo nos aseguramos que ese gran volumen de datos se encuentra resguardado? Esto es la privacidad de la información, es realmente un componente muy importante a la hora de evaluar un sistema de inteligencia artificial y evaluar también el tema de los sesgos, porque no es solo el concepto de que una persona pueda ingresar esos datos que son sensitivos, sino el problema de que una persona puede editar o modificar esos datos y por lo tanto generar comportamientos dentro del sistema que no sean los apropiados. Por eso es muy importante también el tema de la privacidad y de la seguridad de los datos que estamos analizando. Y por último, ustedes recuerdan la gobernanza, es decir, debo tener una función que administre todo el proceso de la implementación de automatización dentro de una organización, porque es un proceso complejo y por lo tanto yo debo tener entonces mecanismos que aseguren que ese proceso complejo sea llevado según una serie de reglas que sean cumplidas, y si esas reglas son cumplidas, de alguna forma puedo asegurarme que el resultado final del comportamiento de ese sistema va a ser el que nosotros esperamos. No necesariamente es así, pero bueno, es un principio para poder empezar a auditar un sistema de automatización. Por eso, en este caso, ya el Instituto de Auditores Internos de Estados Unidos y otras organizaciones están emitiendo guías, ¿no?, de cómo auditar inteligencia artificial. Básicamente, desde la perspectiva de la gobernanza. Básicamente, desde la perspectiva de la existencia de procesos y entidades que realmente regulen y administren la implementación de automatización dentro de las organizaciones. Y nosotros, como auditores, entonces tenemos que, de alguna manera, evaluar esta gobernanza creada dentro de la organización y asegurarnos que realmente cumple con los requisitos mínimos de resguardo y de controles que deberíamos estar teniendo dentro de la organización. Entonces acá nos hemos dado cuenta ya que hay una tecnología disruptiva, como por ejemplo es la inteligencia artificial, o más comúnmente conocida como la automatización, que ya está impactando. Y eso genera riesgos. Nos damos cuenta que ya tenemos el concepto de algoritmo y tenemos el concepto de una serie de riesgos que hace 5 años no nos esperábamos. Entonces, ese concepto de pararnos en el presente para definir los riesgos en el futuro, ya no estamos. Ya estamos en un nuevo presente que nos implica un nuevo futuro con nuevos riesgos. Y si nos seguimos parando
presente continuo que va evolucionando, tenemos otros conceptos y otras disrupciones que siguen apareciendo. Yo elegí una que creo que es la que de alguna forma va a estar impactando en las organizaciones y por ende también en el trabajo como nosotros como auditores, que es lo que es la computación cuántica, ¿no? Que estamos, si nosotros googleamos ya computación cuántica, nos vamos a dar cuenta que tenemos un montón de información. ¿Y por qué tenemos un montón de información? Porque algo que era teórico ya es práctico y hay organizaciones que están trabajando en la misma, ¿no? Entonces, la evolución de la tecnología, como dijimos, es a nivel disruptivo. Las nuevas tecnologías traen ventajas, pero también generan riesgos. La computación cuántica obviamente vamos a ver que trae un montón de ventajas, pero también trae un montón de riesgos, algunos percibidos y otros que sinceramente todavía no sabemos qué tipo de riesgos van a estar originando, ¿no? Y el ejemplo entonces es precisamente lo que es la computación cuántica. ¿Y qué es la computación cuántica? Bueno, es la forma de computar, es la forma de procesar que aplica las leyes de la mecánica cuántica, es decir, que prevé que una partícula puede encontrarse en dos estados distintos al mismo tiempo. Entonces, no vamos a entrar en el concepto de lo que es la física cuántica, que de hecho yo tampoco puedo profundizar. A lo sumo tengo conocimiento tal vez en lo que hemos visto, por ejemplo, en The Avenger, que últimamente también está hablando mucho de lo que es la física cuántica, pero sí tengamos este concepto, tengamos el concepto que a través de la física cuántica las partículas pueden tener tres estados, es decir, pueden estar abierto, cerrado y abierto y cerrado al mismo tiempo. Entonces, cada partícula tiene tres estadios. Ahora bien, ¿esto cómo se lleva a la computación, por ejemplo, y al procesamiento día a día? Bueno, que a partir de ahora nosotros tenemos una unidad de procesamiento que es el qubit. El qubit es el equivalente al famoso bit, megabit, kilobit, gigabyte, etcétera, el de que nosotros hablamos de unidades de almacenamiento. Bueno, acá tenemos un equivalente que es el qubit. Y el qubit, en realidad, que sería algo así, el bit es binario, es 1 o 0. El qubit es 1, 0 y puede ser 1 y 0 a la vez. Por lo tanto, acá tengo 3 estadios de procesamiento y de información, no 2. No tengo un verdadero o falso, tengo un verdadero o falso y un verdadero y falso a la vez. Ahora, ese nuevo estadio genera una posibilidad de procesamiento exponencial, porque yo ya no tengo un verdadero o falso, sino que yo tengo 3 estadios en los cuales yo puedo procesar la información. Por lo tanto, puedo de alguna forma exponencialmente generar una capacidad de procesamiento mayor. ¿Cuán exponencial es esa capacidad de procesamiento? No lo sabemos ahora. Hay organizaciones que están de alguna forma ya trabajando, ¿no? Lo malo de esto es que precisamente como trabajan a través de partículas, obviamente los procesadores cuánticos son muy inestables y todavía no se ha logrado que un procesador trabaje lo que nosotros estamos acá 1 hora, 2 horas. Pero lo poco que ha trabajado realmente, muchas veces, los segundos que ha trabajado, muchas veces es en la capacidad de procesamiento de lo que tendría un computador en varios días. Entonces, imagínense la tremenda capacidad de procesamiento que tienen este tipo de máquinas una vez que se pueda resolver una de las cuestiones fundamentales, que es la estabilidad de las moléculas que se usan para procesar. Pero imaginémonos, ¿no? O sea, vayamos en esa disrupción, ¿no? Entonces, por un lado vamos a tener una capacidad de procesamiento impresionante, pero por el otro ya empezamos a ver riesgos, ¿no? Y ya muchos teóricos de la computación cuántica empiezan a hablar de los riesgos de la seguridad que implica precisamente la computación cuántica. ¿Y por qué los riesgos de la seguridad? Y porque si nosotros imaginémonos que muchas veces para resguardar nuestra información tenemos mecanismos de encriptación, ¿no? Los mecanismos de encriptación son, en este caso, programas de cifrado, muchas veces muy complejos, que hacen que se pueda estar resguardando esa información. Y que realmente, por ahora, hay ciertos
algoritmos de cifrado que yo debería poner mucha fuerza bruta, y cuando hablo de mucha fuerza bruta es muchos computadores al mismo tiempo tratando de poder descifrar ese algoritmo y poder entrar en la información. Ahora bien, si yo tengo o estoy desarrollando computadoras que tienen una capacidad de procesamiento hasta muchas veces no imaginable, entonces la capacidad y la fuerza bruta que yo voy a necesitar para descifrar esos mecanismos de cifrado que resguardan la información van a ser extremadamente vulnerables. Entonces, a partir de acá se empieza a hablar de que con la computación cuántica el concepto de seguridad de la información y de cifrado se rompe precisamente por la capacidad que van a tener los computadores de poder violar esos cifrados. Entonces, por un lado, acá nos estamos dando cuenta de las ventajas de que implica para cualquier tipo de organización tener una capacidad inmensa de procesamiento, pero por el otro nos damos cuenta de que ya tenemos un riesgo. Ya la seguridad y el cifrado de la información, la ciberseguridad que nos pensamos ahora, orientados ahora, parados en este presente, la vamos a tener que replantear porque hay un riesgo de que todo lo que nosotros conocemos con mecanismos de cifrado para resguardo de la información no sea útil cuando venga el concepto de computación cuántica. Y acá entonces vemos algunas ventajas y desventajas de lo que significa eso. O sea, ventajas obviamente, como les comenté, más capacidad de cálculo. La capacidad de cálculo bajo esta unidad aumenta de forma exponencial. Con un qubit tengo 2 estados, con 2 tengo 4, con 3 tengo 8 y esto es exponencial. Por lo tanto, la capacidad de memoria y de procesamiento es exponencial. ¿Cuál es el riesgo? Es que la potencia de procesamiento está disponible para todos. Si esta es una tecnología que se divulga, así como yo voy a tener esta tecnología para realizar operaciones en pos de mi organización, voy a tener otras personas que van a tener disponible esta tecnología para hacer el mal, para crear virus o para de alguna manera, como yo les comenté, tratar de violar los mecanismos de seguridad. La seguridad, como la conocemos hasta ahora, la encriptación, como la conocemos hasta ahora, no existirá si este concepto de computación cuántica cada vez se hace más realidad. Entonces, nos damos cuenta como una tecnología disruptiva, ¿no? Por ahora, obviamente, en los laboratorios, pero si esto se llega a implementar, va a significar una serie de riesgos que yo antes no me podía imaginar. Yo no me podía imaginar que los algoritmos de seguridad y de encriptación más desarrollados en 5 o 10 años o cuando esta tecnología evolucione ya no van a servir. Y que el concepto de seguridad que nosotros hablamos y de ciberseguridad ya no va a ser el mismo si esta tecnología se aplica y que de alguna manera vamos a estar hablando de concepto de ciberseguridad cuántica, es decir, de algoritmos cuánticos que resguardan información, es decir, ya estamos de alguna manera yendo a conceptos, si podemos decir hasta de cisnes negros, ¿no? Que no podemos imaginarnos. Pero sí, lo que quiero dejar, digamos, en mente de todos ustedes, es que nosotros como auditores tenemos que estar alerta de esas cuestiones, ¿no? Lo de la computación cuántica es algo que obviamente va mucho más allá y seguramente será una tecnología que nosotros ahora realmente no tenemos por qué preocuparnos, pero es una tecnología que se viene, es una disrupción que se viene, es un riesgo que se viene y que nosotros tenemos que estar preparados. Y nosotros, como auditores, para bien o para mal, depende en qué zona de confort nos sintamos, cada vez más vamos a tener que estar atentos a esto. Cada vez más las tecnologías tienden a ser disruptivas. Cada vez más la ruta que nosotros seguíamos, ¿no? Y que sabíamos, como yo les comenté, que a la derecha hay un árbol y después viene un pozo, no lo sabemos. Cada vez más nos tenemos que desafiar para pensar nuevos riesgos asociados con estas nuevas tecnologías. Y cada vez más, que es lo importante, vamos a tener nosotros como auditores que estudiar estas tecnologías. Eso implica que los departamentos de auditoría tengan una persona que sepa
de todo esto. Seguramente sí, los departamentos de auditoría van a tener que empezar a pensar en skills y en conocimientos y en personas que realmente sepan de lo que es RPA, que dominen o por lo menos entiendan de lo que es inteligencia artificial, porque esto cada vez más va a estar impactando en las organizaciones y por ende nos va a estar impactando a nosotros como auditores. Por eso, pensar que en algún momento la física cuántica nos va a estar de alguna manera obligando a nosotros a modificar nuestros planes de auditoría, es algo que ahora lo podemos estar definiendo como algo de mucha futurología, pero que realmente puede ser así. Y lo que sí es cierto es que tecnologías como automatización, tecnologías como inteligencia artificial, que hace 5 años realmente nosotros lo veíamos como algo de la guerra de las galaxias, ya están en las organizaciones y por ende tenemos que empezar a capacitarnos, tenemos que empezar a visualizar los procesos impactados por ese tipo de tecnología y tenemos que empezar a visualizar los riesgos que están asociados a esos procesos. Si no tenemos una comprensión de cómo esos procesos se ven impactados, no vamos a poder estar definiendo mecanismos de gestión de riesgos que sean eficientes. No vamos a poder estar haciendo que esos riesgos realmente sean mitigados. Siempre, si no conocemos, si no entendemos cómo impactan esas tecnologías, cómo son esas tecnologías, no vamos a mitigar, siempre vamos a tener un gap abierto, una puerta abierta a los riesgos, porque realmente al no entenderlos no vamos a poder diseñar mecanismos eficientes de controles que me permitan mínimamente gestionar, minimizar esos riesgos que pueden estar ocurriendo o que van a ocurrir en la organización. Así que bueno, los invito con esta charla, los invito a pensar, ¿no?, lo que se viene como auditores, los invito a pensar en los departamentos de auditoría, si algunos de ustedes tienen departamentos de auditoría tradicionales, que esto se viene, que esto ya existe, de replantearse el modelo de un departamento de auditoría, de replantearse los skills que sus auditores tienen que tener y de replantearse las competencias y los conocimientos que ustedes como auditores tienen que tener. Y sobre todo, tener la mente abierta a los riesgos emergentes. No planificar riesgos en base a un presente, porque obviamente si planificamos en base a presente, nuestros riesgos están anclados a una situación que, como hemos visto, muchas veces cambia de un día para el otro. Entonces, diseñemos procesos de gestión de riesgos que constantemente estén monitoreando las situaciones y el entorno para detectar nuevos riesgos. No nos anclemos a procesos de gestión de riesgos estáticos de una vez al año, sino que esto nos obliga a tener procesos continuos, de continuamente replantear nuestro mapa de riesgos y continuamente planificar en función a situaciones o variaciones en el entorno que pueden estar afectando a la organización, porque como vimos, las tecnologías disruptivas en algún momento impactan las organizaciones y en algún momento nosotros como auditores tenemos la obligación de entenderlos para auditar esas organizaciones que han sido impactadas por estas tecnologías. Espero que les haya gustado la charla. Dejo mi mail por cualquier consulta que ustedes quieran realizar. Les agradezco por el tiempo que destinaron en escucharme. Espero que les haya sido útil, que les haya servido, que les haya abierto la mente para pensar a futuro. Y bueno, les deseo que sigan muy bien, cuídense y espero verlos en otro webinar. Muchísimas gracias.